Tony Blair pasa unas horas por España y nos atiende por segunda vez en este programa, así que vamos a hablar con él los próximos minutos. Mr. Blair, es un placer tenerle de nuevo en este programa y en la televisión pública. Thank you. Muchas gracias. Está aquí presentando este libro de memorias, amplio libro de memorias que nos hemos leído, del que vamos a hablar porque está muy conectado con lo que está pasando ahora, pero déjeme que le pregunte por algo que estos días es noticia, esa crisis de los pepinos, se ha llamado así, la posición que está teniendo Alemania respecto a España. Aquí en España hay gente que cree que Alemania nos persigue, con este caso y con muchos otros. ¿Qué cree que está pasando con la Unión Europea? Mire, yo soy un observador de todo esto como cualquier otra persona. Creo que lo más importante en una situación como esta es conocer los hechos correctamente, desde el principio. Porque si no, lo que podemos ver es que hay mucha gente en España que tienen un problema muy grande en sus manos y que puede estar totalmente injustificado. Lo que se aprende cuando pasas por estas crisis es que hay que conocer los hechos bien desde el principio, porque así tendrás una conclusión correcta al final. Viendo no solo el caso este, que es verdad que es muy concreto, ¿está teniendo Alemania un papel demasiado preponderante, importante dentro del conjunto de países de la Unión? ¿Está teniendo demasiado protagonismo, en su opinión, Angela Merkel? Alemania tiene que ocupar una posición muy fuerte en Europa. Y bueno, todo el mundo tiene que vivir su política interna en este momento y la gente se tiene que unir a nivel europeo y luego a nivel global. Por eso la dificultad para alguien como Angela Merkel es que tiene el público alemán preocupado por lo que pasa, al igual que el presidente español tiene el público español preocupado por lo que pasa. Por eso justo en este momento, ya se trata de la economía o de la seguridad o de temas de seguridad alimentaria, tiene que haber una colaboración cercana entre los países europeos y la gente tiene que intentar actuar de forma conjunta en interés de todos en lugar de su propia política. Pero sí, es muy difícil hacerlo, es algo difícil. Bueno, hablemos del libro, Las memorias de Tony Blair. Hay muchas páginas dedicadas al asunto de Irak. Está muy conectado con lo que está pasando ahora mismo. Le voy a preguntar por Bin Laden y esa decisión del presidente Obama, pero hay un capítulo que arranca de una manera muy dura y es esa pregunta que le hicieron a usted en la comisión en el Parlamento cuando se investigaba todo lo que pasó en Irak. ¿Tiene algún remordimiento? Le preguntaron. Usted admite que es una pregunta dura y directa. Yo se la repito en esta entrevista. ¿Tiene algún remordimiento, señor Blair? Sí, por supuesto tienes que lamentar porque la gente haya perdido su vida, mucha gente en esta situación. Así ha pasado en Irak, ha pasado en Afganistán y sigue pasando y lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en Libia, por ejemplo. Pero la clave para entender esto, la razón por la que ha habido tantas dificultades, tanto baño de sangre, es porque ahí había unos extremistas que utilizaban el terrorismo para destruir las posibilidades del país, de que el país saliese adelante. Y la mayor lección de Irak y de Afganistán también es que en estas zonas del mundo en la que vamos a tener este tema islamista como un factor decisivo muy importante sobre lo que va a ocurrir, ahí hace falta un tipo de estrategia muy distinta en relación a la normal, a la convencional, porque al final esto es lo que ha pasado en Irak. Lo que ocurrió, lo difícil fue tras Saddam. Y eso no se planteó hace años. Usted en el libro explica cómo era muy difícil convencer, por ejemplo, a la opinión pública. Lo ha vivido usted en el Reino Unido y refleja también una conversación con José María Aznar que le dice que en España solo hay un 4% de personas que apoyarían una invasión. Ya vio lo que pasó desde luego en España y usted le dice que bueno, es el número de personas que creería que Elvis sigue vivo, ¿no? Es una comparación de un ejemplo que quizá no tiene desde luego nada que ver, pero que refleja lo que estaba pasando también en España y lo difícil que fue, si no imposible, convencer a la gente de que esa guerra no tenía ningún sentido. Sí, refleja muy profundamente cuáles eran las opciones. Pero lo difícil de la política muchas veces es el liderazgo. Las dos opciones eran difíciles, complicadas. Vemos Oriente Próximo. ¿Qué pasaría si Saddam estuviese ahí todavía? ¿Sería mucho más difícil? ¿Cuánta gente habría muerto más? Muchas veces la política se hace en una situación donde las opciones son difíciles y se toma una decisión sin saber cómo va a ser el futuro, sin saber cómo se va a predecir lo que va a ocurrir.
ahora mismo en Oriente Próximo nos enfrentamos al mismo tipo de decisiones y vamos a tener que decidir con el mismo conocimiento imperfecto y con la dificultad de predecir cómo van a salir las cosas. El problema, tal y como lo veo, yo sigo dedicando la mayor parte de mi tiempo en Oriente Próximo, es que hay un conflicto fundamental entre las fuerzas de la modernización y las fuerzas de la reacción. Y así ha sido entonces y así es ahora. Pero quizá el principal reproche que se hizo entonces es que toda la guerra se basó en el asunto de las armas de destrucción masiva. Le dedica muchas páginas usted a hablar de ese asunto, a justificar de alguna manera que países como el suyo se sumaran a la guerra. No había armas y lo que se dijo después es que de haberlas habido las hubieran utilizado. Claro, no parece una decisión tan basada en algo que nos dijeron, ¿no? Sí, lo que dice usted es lo que dijimos en ese momento, es lo que decimos ahora. Sin duda, la inteligencia resultó que era equivocada, pero nosotros seguíamos diciendo que era una amenaza. Esta es una persona que comenzó dos guerras con muchísimas bajas, la segunda, la invasión de Kuwait, y ahí si pensamos en el número de personas que mató, simplemente dígaselo a los iraquíes a día de hoy. A pesar de todas las dificultades, ¿preferían ustedes que volviese Saddam? Lo que dicen es que no. Lo importante de esto es que tenemos que aprender la lección, y la lección que yo he aprendido de esto es que en circunstancias en las que vas a tener, no solo en una situación en la que hay gente que quiera libertad y otra un dictador, pero que en realidad vamos a tener toda esta dimensión que tiene que ver con temas religiosos, étnicos, tribales. Hay que tienes una decisión muy importante y un reto muy importante, y esto también se aplica ahora mismo en Oriente Próximo, justo ahora, al enfrentarnos a esta situación de muchos cambios de revolución que están barriendo toda esta región. Probablemente lo difícil es convencer a la gente, y usted mismo en el libro asume que no se puede convencer a la gente de ciertas decisiones, ¿no? Hablemos de Bin Laden. Habla del 11S y de cómo Afganistán también fue invadida, una guerra, como lo queramos llamar, buscando a Bin Laden, y de repente nos damos cuenta de que Bin Laden está y ha estado en Pakistán. Dígame, ¿cómo justificamos ahora eso también con el paso del tiempo? Bueno, no soy yo quien lo tiene que justificar. El hecho es que es bueno que ya no esté Bin Laden, pero no nos hagamos ilusiones con esto en absoluto. La ideología que representa sigue ahí, y la gente asociada con esta ideología, que es el tema importante, y esto es lo que la gente no quiere hablar, pero sí que tenemos que hablar de esto, me temo. Es decir, hablar de la creencia de que el Islam está en un conflicto fundamental con Occidente, eso sigue ahí, mucha gente lo sigue creyendo, más allá de la muerte de Bin Laden, y tiene apoyo en esa región. Por eso la batalla es real y sigue en curso. Desde luego, Al-Qaeda sigue amenazando al mundo. Una cosa importante, cuando el gobernador de Punjab en Pakistán, que no tiene nada que ver con Irak ni con Afganistán, el gobernador de Pakistán fue asesinado, esta persona, porque apoyaba el cambio, apoyaba que los cristianos fuesen libres en esta zona, y fue asesinado. Y hubo una manifestación a favor de su asesino de 250.000 personas, y eso es lo que nos tendría que preocupar, ¿de acuerdo? Por eso cuando, bueno, por ejemplo, vemos lo que pasa en Egipto, lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en toda la región, tenemos que entender que esa es la lucha a la que nos estamos enfrentando. Desde luego tienen cierto apoyo, eso nadie lo niega, pero quizá hay gente que se pregunta la diferencia que debe haber entre los gobiernos y los radicales. Se lo digo porque sabe que aquí en Europa la decisión de Obama ha generado ciertas dudas, no sé si éticas, pero quizá podríamos llamarlas así. Usted ha ocupado uno de los puestos más importantes que hay en el mundo, que es ser primer ministro del Reino Unido. ¿Habría tomado una decisión tan delicada como ordenar asesinar a Bin Laden en otro país? ¿La misma decisión que Obama? Sin duda. ¿En otro país, le pregunto, señor Blair? En otro, no es su propio territorio, además. En Pakistán, si encontramos a Bin Laden, mira, es una persona que ha matado a miles de inocentes en un día en Nueva York, británicos, españoles, estadounidenses. Es una persona que si pudiese matar a todas las personas que hay en esta habitación, lo haría. Y a nuestras familias, sin duda, sin ninguna duda. Por tanto, ¿cree que si pudiésemos matarle o capturarle, sí lo haría? Sí. ¿Capturarle era una opción o no?
Mire, yo no lo sé porque no estaba ahí, pero hay que tener un sentido de realismo con esto. Estamos hablando de un grupo de personas que entran en una situación muy peligrosa donde se pueden encontrar resistencia y no creo que tengan una